Mi persona, Pablo Cáceres, a sus órdenes, he trabajado con Imarsis más de 10 años, abrimos el mercado mexicano, yo creo que nos conocemos con muchos de ustedes y la verdad es un privilegio y un honor estar aquí representando al equipo que represento. De nuevo, yo creo que las gracias, más gracias vamos a dar, creo 3 gracias a los profesionales. Yo creo que la gente que trabaja en marketing, cada vez el trabajo es más complejo de realizar. Entonces, gracias por tomarse ese tiempo para estar acá con nosotros y compartir. A nuestros clientes que obviamente hacen que esto sea posible, a nuestros socios comerciales y obviamente a nuestros grandes speakers que tenemos preparados para la tarde de hoy. Ahora, vamos a hablar un poco del 2024. La verdad, un año con challenges, creo que para todos, tratando de reinventarse cada vez más, especialmente en Latinoamérica. Creo que es una constante el cambio. Yo creo que son 3 cosas fundamentales que han pasado en estos últimos meses y estos últimos años, ¿no? Yo creo que en primer lugar es el empoderamiento que tienen los consumidores. Creo que la vara cada vez está más alta y ellos esperan mucho más de nosotros como marcas, como profesionales de marketing. Entonces yo creo que lo importante acá es que ese trabajo ha sido cada vez más complejo para nosotros, con la explosión de canales que tenemos. Entonces realmente es tener esa empatía con las personas que trabajan marketing, que realmente no es un trabajo fácil y realmente tenemos que estar siempre ahí para los consumidores, especialmente ahora que están más adelante del buying cycle que estaban antes. O sea, que están realmente ya interactuando con nuestra marca, realmente ellos ya han hecho mucho trabajo detrás. Entonces, eso hace que este trabajo sea muy complicado. Además de eso, ellos quieren la personalización a través de todos los canales que nosotros manejamos y cada vez son más canales, entonces sigue siendo más y más complicado el trabajo. Y encima de eso tenemos que lidiar con la parte de la privacidad ahora. Yo creo que la privacidad de los datos ahora está muy en boga y debería estarlo siempre. Yo creo que ahora con la parte de inteligencia artificial estamos viendo que hay muchas cosas que pueden irse de las manos si no son manejadas de forma adecuada. Y para finalizar, la disrupción empresarial, siempre el constante cambio que estamos teniendo dentro del mercado, dentro de las empresas, donde vimos un influjo de inversión después de los temas COVID para todo lo que era la transformación y la digitalización de las empresas. Pero ahora con el capital cada vez más costoso, yo creo que el name of the game cambió y ahora es optimizar lo que tenemos, hacer más con menos, ser muy inteligentes en las inversiones que tenemos. Y esas son las conversaciones que estamos teniendo día a día aquí con nosotros, con ustedes, con nuestros partners, para ver exactamente cómo podemos ayudarles a hacer más, mejor y realmente optimizar esos procesos. Y para ello, yo creo que el lema de este año se llama transformación, tradición y transformación. ¿Por qué eso es importante? Porque en primer lugar la parte de tradición. Tradición es el corazón de una empresa, realmente el alma, que es lo que la gente ama realmente de esa empresa per se. Y la parte de la transformación, por otro lado, es cómo nosotros maximizamos esos procesos de marketing para poder ser mejores y nos transformamos constantemente. Entonces, es el tema de este año dentro del Power to the Marketer, porque realmente queremos tomar esa sinergia de estos 2 mundos. Y vamos con el primer speaker, que realmente es un gran amigo de Marsis, un gran amigo de la industria, y yo creo que no necesita introducción, pero bueno, Pierre, por favor, acompáñanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Te voy a robar el clicker. Muchísimas gracias a Imarsis por la invitación y un gusto ver que Imarsis está invirtiendo más en México ahorita. Okay. Entonces creo que tenemos mucho por hacer en conjunto. Una pequeña anécdota antes de empezar la presentación, que sepan que antes de crear Lambo 10 años atrás, en julio de 2014, yo trabajé 15 años como CMO, okay, con distintos roles, pero CMO en el mundo del consumo masivo. En inglés dicen Fast Moving Consumer Goods. Cuando llegué al mundo del comercio electrónico me di cuenta que Fast Moving no tenía el mismo sentido en el mundo digital que del mundo tradicional, ¿no? Que esas cosas se mueven mucho más rápidamente.
Entonces, la presentación de hoy, vamos a platicar entonces de lo que está pasando en México y en América Latina. Pues, game over. El 52% de las empresas de Fortune 500 ya desaparecieron. ¿Okay? Las empresas que existían 30 años atrás en esta lista ya no están. Y cuando aplicamos esto, eso principalmente por un tema de transformación digital o falta de transformación digital, cuando estamos mirando lo que está sucediendo en el retail a nivel global, estamos viendo que este fenómeno también existe. Muchos hablamos del cierre de Blockbuster, por ejemplo, de otras tiendas, pero olvidamos ver el lado positivo de lo que está pasando. Específicamente, a nivel global, los 10 retailers más grandes en revenues son empresas que no existían 20 años atrás. Estamos hablando obviamente de Amazon, estamos hablando de JD.com de China, de Alibaba, pero también de Pinduoduo, que muchos conocemos por Temu en México. Okay? Pinduoduo que se creó hace menos de 10 años. Entonces, la tecnología está transformando nuestro mundo del retail a nivel global, pero también en México. Les recuerdo que una empresa como Shein, que está hoy en el top 5 de los retailers más grandes en línea en México, solamente llegó a México en 2018. 2018 ya está en el top 5, imagínense. Okay, ¿Y qué decir de Temu, que estamos viendo el número de descargas cada mes? Se lanzó hace 2 años nada más en México. Entonces, bueno, se está revolucionando el mundo del retail. Dice Jeff Bezos, dijo, no hay alternativa a la transformación digital, las empresas con visión de futuro se forjarán nuevas opciones estratégicas, los que no se adaptan fracasarán. Yo tengo muchísimo optimismo pensando en América Latina y en México cuando estamos sabiendo todos los factores favorables que tenemos con nosotros para que crezca el retail y el retail digital específicamente. El acceso a Internet, lo vamos a platicar ahorita. Industrias tradicionales. El 80% de las industrias en México, en Latam, perdón, son industrias tradicionales. Estamos hablando de casi 300 millones de latinos que están comprando en línea ya el día de hoy. Estamos hablando de muchísima competencia, no solamente local, pero también regional, internacional y desde Asia. Hay muchísimo capital disponible, aunque estamos en un periodo de crisis. El año pasado se invirtieron más de 15.000 millones de dólares en startups de la zona. Regulaciones y políticas públicas también ayudan bastante. En Brasil, en Chile, en Colombia se desarrollan políticas para ayudar al crecimiento del comercio electrónico. La infraestructura tecnológica se está desarrollando, hay cada día más talento. El año pasado se capacitaron más de 20 millones de latinos en línea con temáticas de tecnología. Cultura de innovación, la Ciudad de México, Santiago y San Pablo son 3 ciudades de las más innovantes en el mundo. Si hablamos de la penetración de Internet, es brutal ver el crecimiento que hemos tenido a lo largo de los 10-15 últimos años. Yo llegué a México en 2009 con 30% de penetración de Internet. Ahorita estamos arriba del 70%. Podemos ver que en América Latina estamos ahorita muy cerca de los países desarrollados, como de Europa, por ejemplo. Específicamente tenemos a Argentina y a Colombia, Chile, perdón, que están casi arriba de ellos. Entonces, penetración de Internet como muy interesante. Cuando estamos viendo el consumo de Internet por persona, estamos arriba del promedio mundial. Por ejemplo, para social media y messaging estamos en 3 horas 31 y en América Latina hay 2 horas 25 a nivel global. Estamos viendo que el uso de cualquier tipo de cosa relacionada con lo digital estamos arriba del promedio mundial. Entonces hay algo interesante sucediendo en la región. Una cosa que pasó en América Latina que no sucedió en otros países es que nosotros básicamente desarrollamos el acceso a Internet con el desarrollo de redes sociales. Y aquí, cuando estamos viendo las 2 curvas, está increíble ver cómo están relacionados los dos. Eso significa que muchos de nosotros, latinos, básicamente nos acostumbramos primero a redes sociales, pero también el comercio electrónico, cómo se vaya desarrollando el Internet, a diferencia de Europa, donde todo eso llegó mucho más tarde. Y hablando del comercio electrónico específicamente, como se puede ver, América Latina es la zona que tiene más crecimiento desde muchos años y aunque hay una desaceleración en los últimos años, seguimos liderando el crecimiento global. Entonces, muchos aspectos muy positivos en la región que explican el crecimiento que estamos teniendo, pero también pensando al futuro que explica el crecimiento que vamos a tener. México, lo saben, es el país que crece más, con 25% el año pasado. El primer semestre nuevamente crecimos arriba del 20% en valor
excepcional. Somos el país número 7 en porcentaje de las ventas en línea del total del canal minorista, así que realmente muy positivo donde nos posicionamos. Les recuerdo que en 10 años el valor del comercio electrónico en México se multiplicó por 12. Ahora les voy a platicar del consumidor. Como lo mencionó Pablo, hay un cambio dramático en el consumidor, no solamente en 2024. Cuando hablamos de símbolos, el triángulo es un símbolo que habla de conexiones, de equilibrio, de armonía, de creatividad también. Aquí, en este triángulo entre el consumidor, las marcas y los retailers, teníamos una relación muy transaccional en el pasado. Y aquí tenemos un par de palabras claves que hablan de la relación que se tenían entre cada uno de los actores de este triángulo. Valor de marca, fidelización, lealtad, feedback, cosas bastante básicas y muy transaccionales. Todos los cambios que estamos viendo, el acceso al mundo digital está revolucionando la relación que tenemos con el consumidor y está impactando de forma dramática la relación que tiene el consumidor con las marcas, el consumidor con los retailers con las marcas con los retailers, etc. La conectividad permanente, por ejemplo, en América Latina el 80% de la gente tiene acceso a dispositivos móviles. La búsqueda de experiencias personalizadas. Según Accenture, el 76% de los latinos esperan tener como experiencias que las empresas entienden mejor las necesidades y expectativas que tienen. Preferencias por la conveniencia y la eficiencia. El 70%, según Pricewaterhouse, de los consumidores de la región, considera que la conveniencia es un factor clave en la decisión de compra. Y algo que estamos viendo cada día más, que es muy fuerte en Europa, que está llegando en América Latina, el 83% de los consumidores prefieren comprar marcas que tienen un compromiso con el medio ambiente. Más allá del medio ambiente, lo que les interesa son marcas que tienen un sentido, que tienen un compromiso, algo distinto que solamente un producto o un servicio que vender. Y así se ve impactado este triángulo mágico. Pasamos de un triángulo transaccional a un triángulo relacional, donde estamos viendo que estamos hablando de más interacciones, de contenido más personalizado, de ventas directas, de exclusividad, de reseñas, etcétera, etcétera. Las consecuencias para nosotros, marcas, retailers, es decisiones basadas en datos. El consumidor se vuelve un socio, no solamente un consumidor, experiencias omnicanales, modelos de negocios innovadores, personalizaciones a gran escala, asociaciones estratégicas y plataformas tecnológicas integradas. Entonces, estamos viendo un par de estrategias ganadoras muy interesantes que les voy a presentar, pero antes de todo, les digo, no les voy a platicar de tecnología porque el equipo de Emarsys nos va a compartir contenido muy interesante con los speakers después. Entonces, decidí tomar un ángulo totalmente distinto. Al final del día, la tecnología está aquí para apoyarnos a tener más éxito, pero algo importante que necesitamos con la tecnología son grandes ideas. Las ideas son el punto de partida para todos los logros. Y la tecnología es una herramienta para ayudarnos. Y como dicen, las herramientas son tan buenas como las personas que las usan. Entonces aquí hay un par de estrategias ganadoras. Les voy a enseñar 3 ejemplos que ganaron premios de creatividad este año en Cannes, hace menos de un mes, que demuestran de forma muy concreta cómo una marca usando la tecnología puede tener mucho impacto en sus negocios. Entonces estamos hablando de diseñar experiencias memorables, innovar para impactar, dominar el arte de la comunicación de marca, construyendo marcas sostenibles, decodificando el dato y tener una cultura conectada. Pero al final del día son ustedes con sus ideas, sus estrategias que van a poder tener esos grandes resultados. No dependemos solamente de la tecnología, pero de cómo la vamos a usar. Les quiero platicar ahorita, para cerrar un poquito esta introducción, de por qué nosotros somos muy optimistas yendo hacia el futuro. Vimos los crecimientos impresionantes que tenemos en México y en América Latina, pero hay mucho por venir todavía. El primero, lo más sencillo, lo más obvio, es que en los 5 próximos años vamos a tener 14 millones de nuevos usuarios de Internet en México. Y escuchamos el discurso y los planes de la nueva presidenta electa y básicamente el acceso a Internet es una de sus prioridades para todas las zonas que no tienen acceso el día de hoy. Entonces, eso nos va a impactar de forma importante y vamos a seguir creciendo por esta razón. El segundo es la clase media. Nosotros estimamos desde el AMBO que el 47% de los compradores en línea en México son gente de la clase media, C, D y E, que representan el 82% de la población en México.
Entonces hay una oportunidad que no estamos aprovechando como marcas, como retailers, que es la clase media. Eso tiene muchas consecuencias pensando en logística, en oferta, en métodos de pago, obviamente. La oportunidad está y solamente atacamos la parte visible del iceberg. La inclusión financiera es algo relacionado con el punto anterior, pero para que sepan, nosotros trabajamos hace varios años con una grande empresa de consultoría. Analizamos en el mundo cuáles son los factores que más crecimiento, bueno, de mejor correlación con el comercio electrónico. Entonces, en otras palabras, que mejor impacto tiene en el comercio electrónico. El primer factor es la inclusión financiera. En México solamente, bueno, el 95% de la gente prefiere pagar en efectivo. El 68% de la gente que tiene tarjetas de crédito y débito prefiere pagar en efectivo. Aquí tenemos una gran oportunidad para transformar a los consumidores tradicionales mexicanos que pagan en efectivo en compradores en línea. La omnicanalidad, bueno, está padre, tenemos 13% de las ventas de minorista en línea, pero en realidad mucha gente sigue comprando en las tiendas físicas. El 90% de los mexicanos interactúan entre los dos canales. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer para fortalecer la colaboración entre los distintos canales. Lo que hemos visto en Estados Unidos, empresas como Target venden 50% más en su ticket omnicanal que en los tickets online o los tickets de tiendas físicas. Entonces, y además son tickets que son mucho más profitables. Las redes sociales. El 25% de los mexicanos declaran comprar a través de redes sociales. En China, el 50% está comprando a través de redes sociales. TikTok Shop está por llegar a México. Eso va a transformar de forma brutal nuestra forma de comprar y interactuar con los consumidores, porque la gente va a querer tener contenido distinto, contenido video, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, también tenemos que monitorear esto. En México, cada día 70 millones de mexicanos se conectan a TikTok. Cada día. Es brutal. Entonces tenemos que aprovechar esta tendencia. Las pymes desafortunadamente representan menos del 10% de este ecosistema. Entonces tenemos una gran oportunidad aquí. Lo que hemos visto, por ejemplo, en China es que una gran parte de las ventas en línea vienen de empresas más chiquitas. Tenemos que hacerle un espacio y ayudarles a crecer más. El comercio transfronterizo afuera, bueno, outbound, es una gran oportunidad todavía. 3% de las empresas que venden en línea exportan afuera de México. Era el principal beneficio 10 años atrás, cuando estamos platicando de los beneficios del comercio electrónico con retailers, estaban diciendo, vas a poder tener un acceso global. 10 años más tarde, solamente el 3% venden. ¿Okay? En México tenemos 66 millones de personas que compran en línea cada año. Afuera de México hay 10 veces más que compran afuera de su país. Así que el mercado es 10 veces más grande para nosotros que el mercado local. Y por fin el B2B, el comercio entre empresas, en valor es 4 veces más grande que el sector B2C. Y muy pocas empresas en México lo están aprovechando. Entonces, como lo pueden ver, hay muchos factores optimistas de crecimiento hacia el futuro. ¿Okay? Tenemos la oportunidad como empresas tradicionales de aprovecharlo o no, pero regresando al punto de inicio, es un momento clave donde hay posiciones que se pueden tomar. Entonces, depende un poquito de ustedes cómo quieren aprovechar esta tecnología para tener éxito o no. Les voy a dejar solamente con una pregunta. ¿Cuál es el papel que ustedes quieren tomar en la adopción estratégica de esa tecnología para capitalizar esas oportunidades? Muchísimas gracias. Pues está súper interesante toda la data. No sé si alguna vez en relación a nuestro nicho, que es el tema de aromas, iba muy dirigido a B2B, a ambientación y creación de espacios y momentos a través de aromas. No sé si tú dentro pues, de todo este conocimiento has visto relacionado al aroma algún dato interesante para potenciar redes sociales para B2B. Sinceramente no. No que lo sepa, ¿okay? Puedo solamente regresar al tema del B2B que está totalmente subdesarrollado en México. Apenas hace un par de meses Amazon lanzó su plataforma Amazon Business. Estamos viendo el crecimiento fuerte de Alibaba, que es una plataforma B2B inicialmente, no AliExpress, Alibaba. Si no me equivoco ahora, eso es una plataforma, esos números, no sé si es oficial, pero el segundo país después de Estados Unidos para Alibaba, México, ¿okay? En números de compradores.
B2B. ¿Okay? Entonces, hay un potencial tremendo. Para aromas no sé, pero te propongo investigar quizás después, ¿okay? Pero sí una oportunidad. Muchas gracias. ¿Tú cómo podrías definir en un step by step el desarrollo de una idea creativa para sacarla al aire? El desarrollo de una idea, como proceso creativo, ¿tú qué? Ajá, el proceso de esa idea que comentabas, que todo parte desde ahí, ¿cómo es ese proceso, un step by step, sencillo, para poderla sacar a flote? Bueno, ok, de mi vida anterior, entonces, como un excelente brief, okay, involucrando a toda tu empresa, del área comercial, el área de logística, okay, para que todos estén on board, y desarrollar una red de agencias potente con expertos de cada área, okay, influencers marketing, performance marketing, la agencia de creatividad, etc. Trabajar con un grupo de agencias al mismo tiempo es muy poderoso. Un error que hacen muchas empresas es trabajar solamente con una agencia, okay, y después buscar a los demás para complementar. Nosotros trabajamos siempre con todas las agencias al mismo tiempo para alinear la idea creativa con su ejecución. Okay, entonces, no sé si te platiqué, si te contesté, pero lo más importante es tener una agencia creativa, estratégica, que te ayude a bajar justamente tus objetivos de negocio a grandes ideas como las que vimos. Ok. Y, por ejemplo, nada más rápido, estas áreas que juntas en una misma reunión, ¿qué áreas son las principales o quiénes están en esas juntas? Marketing, ventas específicamente. Marketing y ventas.